Primeramente, esta palabra que hoy el Señor me permita compartir con ustedes es acerca de recursos que tú y yo tenemos disponibles para hacer frente día a día a nuestra vida. Y en 1 Tesalonicenses capítulo 1 versos 1 al 3, como he recordado aspectos de mi vida al estar estudiando estos pasajes y entender algunas otras que forman parte ya de mi estilo de vida. Y cuando hablamos de cristianos, no estamos hablando de simplemente una religión más. No estamos hablando de un segmento desprendido de otro para formar su propia autonomía. Cuando hablamos del cristianismo, estamos declarando que el Dios eterno se hizo hombre, descendió y habitó entre nosotros, se hizo carne para traernos la revelación de la grandeza del amor de Dios y en su propia naturaleza mostrarnos la gloria de Dios. Y es por lo cual tú y yo podemos decir que en Él creemos, porque Él pagó el precio de nuestra salvación y hoy podemos conocer al Padre a través de Jesús y decir gracias Dios. Qué maravilloso que Dios siempre nos ha permitido crecer en conocimiento, en revelación. Y esto no vendrá a nuestra fe a menos que no tengamos un contacto constante con la palabra. Porque la fe viene por oír. La fe viene por el contacto de la palabra de Dios. Por eso cuando no tenemos fe es a veces porque o no escuchamos la palabra o no tenemos contacto con la palabra. Y la fe es el resultado de esa íntima interrelación con el amor, la presencia, la llenura y la palabra de Dios. Así como tú y yo hoy estamos aquí, estamos aprendiendo, estamos desarrollando, estamos creciendo para llegar a la estatura que Dios espera de nosotros. Fuimos creados para alcanzar una estatura. Fuimos creados para tener un progreso espiritual, un desarrollo espiritual. Fuimos creados para mantener un ascenso constante. Por eso nuestro ser interior día a día crece, está vigoroso en la medida en que tú y yo tenemos contacto con Dios. Bien, acompáñame. Pablo escribe estas dos, primera y segunda de Tesalonicenses, de una manera distinta a las otras 11 cartas que escribe. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean ustedes de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos ustedes, haciendo memoria de ustedes en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe. Subraya estas tres palabras: de vuestra fe, del trabajo de su amor y de su constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Qué impactante. Si ustedes se percatan, primera y segunda de Tesalonicenses es distinta o distintas a las otras cartas que Pablo escribe. Aquí hay un contexto de más intimidad, de más amor, de una revelación más acerca de quién es Pablo, de lo que Dios hace, pero de quién Dios ha colocado. Y si se percatan, Pablo no inicia aquí, Pablo, siervo de Dios, apóstol de Jesucristo, no. Pablo se coloca en el mismo nivel de Silvano y Timoteo, para mostrarnos que cuando caminamos con Dios, todos tenemos una misma posición, tenemos un lugar, aunque diversidad de funciones. Pero Pablo está enseñándonos un gran principio, que todos formamos parte de la iglesia y tenemos la oportunidad de establecer y escribir la historia en nuestro tiempo presente acerca de la historia, es decir, de la iglesia. Cada uno de nosotros tiene una función específica. Y cuando hablamos de iglesia debemos mantener la perspectiva que no estamos hablando como hoy.
Hay millones de iglesias, budistas, musulmanos, pero el concepto real de la iglesia emerge del llamado de Dios para nosotros. Y es que tú y yo somos la iglesia. El mundo conoce las instalaciones físicas y le ha concedido ese nombre, pero en realidad la iglesia es la que se mueve las 24 horas del día en el lugar donde nos desenvolvemos. Y es ahí donde estamos. Así que Pablo escribe en el verso 3 algo muy sorprendente. 3 recursos que son prácticamente la vida cotidiana de nosotros. Permíteme ir al verso 3 directo. Acordándome sin cesar de qué, de su obra de fe. ¿Qué estaba hablando Pablo? Pablo está acaso declarando que él ha medido la fe de los tesalonicenses en relación con los de Macedonia para hacer una vara de medir y creer que la fe de ellos es más alta. No, Pablo no está hablando en este caso de la medida de fe. Pablo está hablando acerca del conjunto de verdades emanadas de la palabra, que es la doctrina que nosotros tenemos. Pablo está hablando de la fe, es decir, del conocimiento de la palabra de Dios. Es donde tenemos que colocar nuestro contexto general. Y es ahí donde uno de nuestros recursos es vital, la medida de nuestra relación con la palabra y nuestro entendimiento va a determinar la solidez de nuestra vida. Eso es algo que tú y yo elegimos. Nosotros determinamos el nivel espiritual donde deseamos alcanzar, porque esa es nuestra decisión. Y el conocimiento de esas verdades enriquecerá nuestro espíritu, nuestra alma, nuestra mente para ir agregando no solo conocimiento intelectual, sino la practicidad donde se funde el conocimiento en la vida de la vida diaria y la práctica, y donde lo que conocemos se traslada a la vida real. Y a veces parece tan difícil ese razonamiento de amalgamar ambas cosas. Pero imagínate que llegas a un consultorio y el doctor es tan intelectual en el conocimiento de la anatomía, fisiología, pero es nulo en la práctica. Qué increíble sería eso. Sería inadmisible que pudiera pensar como doctor y actuar como totalmente uno igual que nosotros. Su mente ha sido entrenada para el análisis, para descifrar, para entender, para colocar las respuestas o las soluciones que se requieren como resultado de lo que ha venido entendiendo y para lo cual fue capacitado. Y eso es lo que está diciendo Pablo. La fe que tú y yo tenemos debe incrementar, extenderse como resultado de ir conociendo la diversidad de las doctrinas que emanan de la palabra de Dios. Y a la vez mantener la firmeza de esa palabra. Porque la palabra también nos va a permitir aprender a distinguir la que es sana de la que no es sana palabra. Y tendremos que estar alertas. Eso no será fácil al principio, pero tendremos la necesidad de ir depurando nuestro tacto espiritual para ir conociendo la palabra que es genuina. Una de las constantes censuras del Señor a lo largo del Antiguo Testamento como del Nuevo, a través de los profetas o a través de los apóstoles, fue el olvido de la palabra, el distanciarse de él, el olvidar que la palabra debería determinar su presente y su futuro. Y es que la fe es acción. Debemos entender que la fe nos ha sido dada para ejercitarla, para llevarla a la práctica. No solo tener fe para cuando tenemos problemas y adversidades, sino para mantener nuestro estilo de vida dentro de ese contexto que la palabra de Dios determina. Por ejemplo, en nuestra vida laboral, ¿cómo es determinada nuestra vida laboral? Porque a veces nos desligamos
de la fe de que soy creyente para que en mi área laboral puedo vivir de la manera como estoy acostumbrado o como se hace en el entorno donde yo me desenvuelvo. No, nosotros no podemos tener una vida privada y una vida pública. Nuestra fe es una. Y lo que somos en lo oculto, somos en lo público. Ese es lo que está hablando Pablo, que las iglesias estaban dando testimonio de que los tesalonicenses vivían verdaderamente lo que creían. Sus principios los trasladaban a la práctica. ¿Por qué creen que la palabra de Dios dice balanzas justas, pesos justos? Porque tenemos la opción de hacer como en el tianguis, ¿verdad? Que es donde yo voy seguido. Kilos de 800 gramos y bien te va, ¿no? Y te dan 2 kilos y te ponen el precio y tú, ¡ah! Pero sabes que hay una trampa. Pues la conducta del creyente no puede estar en similitud de condiciones, aunque el mundo lo practique. Aunque la mayoría diga, es que así lo hacen todos. No, un creyente no vive ni está determinado por la conducta de un entorno, sino por las convicciones que emanan de la palabra de Dios, lo que tú y yo creemos. Eso es lo que está enseñando Pablo. Que los tesalonicenses habían abrazado de tal manera la palabra que su vida daba testimonio de la fe que tenían. Reitero, cuando hablamos de la fe es de toda la palabra, de todo el contexto, de todas las doctrinas que la palabra instruye. Así que necesitamos aprender que nuestra fe no solamente es creer para pedir, nuestra fe es un estilo de vida. Cuando hablamos de el estilo de vida de un creyente, estamos hablando de dónde está cimentada, arraigada, fundamentada su confianza. Y es la palabra de Dios. Qué importante que la gran mayoría de las personas pudiera tener un concepto mío o tal vez tuyo también, como las iglesias. Esos de Tesalónica, qué tremenda vida llevan. Son distintos a su entorno. Y no es que tengan la fuerza de voluntad, no es que hayan determinado por su propia capacidad vivir de esa manera, no. Es que creer la palabra de Dios nos da vida. Creer la palabra de Dios nos proporciona los recursos necesarios para hacerlo. Pero a veces vivimos tan limitados porque nuestra falta de entendimiento o de conocimiento de la palabra nos limitamos a nosotros mismos. Por eso necesitamos lo que Jesús declaró: cuando venga el Espíritu Santo les revelará todas las cosas. Y a veces ya ni siquiera pedimos: Señor, lléname con tu Espíritu, Señor, bautízame. A veces ya no es una petición común, pero la fe, es decir, las verdades de la palabra de Dios continúan vigentes para ti y para mí, para seguir manteniéndonos ahí. Y la fe es lo que dice Hebreos, no solamente la certeza, la seguridad. La fe es aceptar lo que Dios dijo como un hecho contundente que va a suceder en nuestra vida. Pero son recursos que tú y yo tenemos disponibles y tenemos que aprender entonces a ir dando pasos. Es ir adelante. Moisés aprendió a vivir por fe, no porque tuviera todos los elementos. El escritor de Hebreos dice que se sostuvo como mirando al invisible. En otras palabras, creyó sin ver, pero creyó porque iba a ver las cosas que Dios había dicho que iban a suceder. Tenemos que llegar cada día a ese punto de ir viviendo por lo que creemos, que eso es la realidad de la vida. Así que cuando yo estaba leyendo esto, dije, wow, cómo los tesalonicenses aprendieron una lección en tan poco tiempo. A veces nosotros decimos, bueno, es que tenían al mejor maestro. Tú y yo tenemos el maestro que es el Espíritu Santo.
Pero ellos tenían algo característico. Ellos habían decidido escuchar, reunirse para recibir más que les permitiera tener una vida más sólida. Hay algo que siempre tengo que reiterar. Como creyentes nunca estaremos exentos de conflictos. Nunca, o sea, eso sería anormal, sería ir en contra de la naturaleza. Sería ir a atentar contra la vida misma. Pero cuando tenemos fe, aprendemos la soberanía de Dios, que es un tema muy difícil. Pero cuando logras que el Espíritu Santo te dé 1 milímetro de revelación, descansas sabiendo que lo que yo no puedo controlar, lo que no puedo hacer, no es porque no tenga habilidad y no tenga fe, sino que en ocasiones Dios ha determinado el curso de esas acciones y así será. Habrá paz porque el fruto del Espíritu propiciará que entendamos esas cosas. No entraremos en conflicto de nuestra mente ni estaremos entrando en la lucha de si creo o no creo, será o no será, sino aprendemos que Dios en su gran revelación nos mostrará cómo ir viviendo. Así que la fe es acción, es llevarla a la práctica. Mi fe nunca deberá ser limitada por las circunstancias que experimento. Mi fe nunca va a estar determinada por los momentos que estoy enfrentando. Por el contrario, los momentos que vivo son el medio a través del cual Dios revelará mi fe. Es decir, lo que su palabra dice, lo que creo y lo que espero en Dios. Amén. Porque a veces tú y yo juzgamos las cosas por lo que estamos viviendo. Y nunca deberemos tratar de mantener el presente o las circunstancias actuales como una evidencia de que si mi fe va a ser capaz de encontrar o de superar. Por el contrario, los medios que Dios va a usar para que tu fe llegue a aquel final van a confrontarnos, van a llevarnos ese tiempo, pero sabemos quién lo dijo. Si el Señor está con nosotros, ¿quién contra nosotros? El Señor dijo, yo soy tu pastor y todo te faltará. Ah, excelente, nada me faltará. Él está hablando de que las necesidades más prioritarias Él las suplirá, porque Dios no cumple caprichos, aunque a veces cuando te los concede es una prueba demasiado grande, como le pasó a Israel en el desierto cuando les dio carne. A veces cuando pedimos y Dios nos concede respuestas de esa magnitud, son los tiempos de mayor crisis. Así que tenemos que aprender cómo pedir y qué pedir. Bien, otro punto que Pablo está mencionando, el trabajo de su amor. Una de las oraciones que Pablo, y me agrada porque tú vas a encontrar muchas oraciones de Pablo en cada una de esas epístolas, que Pablo siempre tiene un alto interés por la iglesia, es decir, por cada miembro en lo personal. Pero la prioridad de Pablo no está en que Dios haga felices a los creyentes. La prioridad de Pablo en orar no es para que todos sean sanados. La prioridad de Pablo es que todos mantengan la estabilidad de la fe. Que tengamos una seguridad, que aunque vengan los conflictos, no se fisure nuestra fe, no se debilite. Fue lo que Jesús hizo cuando en Lucas 22, cuando Jesús le dijo a Pedro, ¿qué crees, Pedro? El enemigo se ha atrevido a pedirlos. Ha venido a pedirlos. Qué atrevimiento del enemigo. Dice, pero yo he rogado, ¿para qué? Para que tu fe no falle. Para que tu fe no naufrague. Para que tu fe se mantenga firme en medio del vendaval. Eso es algo que tenemos que aprender. Que a veces estamos más interesados en el bienestar, las cosas, que en la esencia misma de la vida cristiana, mantener su fidelidad, su confianza, su entrega
y manteniéndose fiel a nuestro Dios. Así que Pablo está recordándonos entonces el trabajo, fíjate bien las palabras que usa, el trabajo de amor. Y esa palabra amor tiene una gran connotación y máxima en nuestros tiempos actuales. Mientras dos personas se amen, no importa, el amor es grande, ¿verdad? Y tenemos una enorme cantidad de propuestas el día de hoy del amor, y no podemos negar que el amor también involucra sentimientos. Porque ese amor nos hizo en ocasiones ser muy románticos o ser románticos de recordar algunas canciones, de tener algo que nos hacía recordar o llorar o fortalecer un sentimiento, pero Pablo no está hablando de ese amor, porque ese amor es temporal. El amor que se sustenta en emociones es volátil, porque en ocasiones asciende y después desciende. Y no se diga con el profeta de Guanajuato, ¿verdad? José Alfredo, que la vida no vale nada, ¿verdad? Pero Pablo no se está refiriendo a esa clase de amor. Pablo está hablando de un amor que es superior, que es una fuerza poderosa, que es capaz de movernos para actuar a favor aún de otros. Pablo está hablando de esa palabra que tú y yo conocemos, que es el amor ágape. Es un amor procedente del cielo, pero que es un amor que nosotros determinamos llevar a cabo. Dios puede llenarte tanto de amor, pero mientras no decidamos dar el paso, ese amor solo será en lo personal. Pablo está diciendo que el amor conlleva una serie de acciones que van implementándose con un solo propósito: ayudar, fortalecer, levantar a otros. Es que esa es la vida cristiana. Pablo, de hecho, en Corintios habla acerca de las ofrendas que hicieron. Dice que dieron más de lo que era posible, pero que dieron porque primeramente se habían dado al Señor y posteriormente hicieron un esfuerzo enorme. Es decir, la fuerza reguladora de nuestra vida, de nuestras acciones, no es el tamaño de nuestra fe, sino es el conjunto de verdades que conocemos aunado al poder del amor que hace posible que nos extendamos para hacer que las cosas sean una revelación de lo que creemos. Y es que esto es lo que nos hace falta. Hoy la gran mayoría, cuando hablamos de amor, es para mí, para mí y para mí, y que todos me den amor. Pero el amor es aquel que se arriesga, que cree, que da. Pablo dice que el amor todo lo sufre. En otras palabras, toda persona o todo creyente que tenga la habilidad de amar está expuesto al dolor, estará expuesto a la decepción, estará expuesto a ser defraudado. Pero de nosotros dependerá si nos amargamos o nos mantenemos caminando en amor. Ya no voy a la iglesia porque no me saluda al pastor. En esa iglesia no hay amor y tú dices, Dios mío. Es que importante que nos demos cuenta que el amor no es estático. El amor no es un sentimiento del cristiano. Esa es una de las resultantes del amor, pero la esencia real del amor de Cristo que Pablo está mencionando es que cuando conocemos quién nos amó y que ya hemos sido llenos de amor, entonces nuestra responsabilidad será velar por el bienestar de aquellos que están con nosotros en la senda, en el camino donde tú y yo estamos. Y es que ser solidario no es fácil. Hacer algo por alguien nunca será fácil. Pero la fuerza entonces que va a venir para hacerlo es la fuerza que Dios nos dará a través del amor. Por eso dice Romanos que hemos sido llenos, Romanos 5:5 creo es, que ya hemos sido llenos por el Espíritu de Dios.
Todos tenemos la habilidad de amar. Pero ¿cuántos daremos el paso para trabajar en amor? Puedo orar por ti, hermano, pero ya para que no estés dando guerra. No oraríamos por amor. Oraríamos para que ya no me canse tanta llamada. ¿No? Los discípulos lo hicieron. Ay, Señor, ya calla estos. Concédeles lo que quieren, pero ya cállalos. O sea, no somos los únicos. Pero tenemos que aprender lo que Pablo está diciendo, que el amor siempre está vinculado a la acción, a la actividad. El amor no es ni estático, ni tampoco permanece indiferente. Lo que hace posible que funcione el amor es porque es el amor de Dios que se duele, tiene empatía con otros y ejerce una fuerza de movimiento donde nosotros tenemos la capacidad para determinar si lo permitimos continuar o desistimos y lo guardamos para nosotros. El Señor nos ayude a desarrollar esa clase de amor. Un amor que puede recorrer distancias. Un amor que puede hacer posible el que se cree lo imposible. Y es que tú y yo nunca sabremos cuánta clase de amor tendremos hasta no llevarlo a cabo. La verdad, nunca sabremos. Porque nunca estamos dispuestos a dar un paso más porque me canso, mi tiempo, mis recursos, y pensamos en tantas cosas que se nos olvida. Que lo que nos va a dar la fuerza poderosa para continuar es el amor. Por ejemplo, ¿te has preguntado qué llevó al Señor Jesús sabiendo que llegaba el final y Él afirmó su rostro para ir a Jerusalén? ¿Qué fuerza lo llevaría? Él conocía anticipadamente todos los escenarios donde se iba a ver involucrado. Conocía el final desde el principio. ¿Qué fue lo que le motivó a ir adelante? Yo a veces digo, Señor, gracias porque nos has dado un favor tan inmerecido, que aún siendo enemigos tuyos, que aún sin pedírtelo, tú lo hiciste y lo hizo por amor. Entonces, el amor para nosotros no es simplemente el sentimiento, ay hermano, qué bien me caes. El amor es servir, es involucrarse, es extender, es desprendernos de tiempo, de recursos, de distancias. Es hacer posible que el amor de Dios se haga visible a través de lo que hacemos a favor de otros. Eso es lo que Pablo está declarando, y las iglesias de Macedonia están asombradas de ver cómo esos miembros de la iglesia tienen un estilo de vida tan distinto a otros. ¿Por qué? Porque habían aprendido que estos recursos eran para la vida diaria, no eran para tenerse almacenados, era para que cada momento de su día la práctica estuviera ahí. Y a veces nosotros, nuestro amor no nos alcanza. La pregunta es, ¿estará limitado el amor de Dios en nosotros? Dice ahí en Romanos, mencioné que Dios derramó ese amor por su Espíritu Santo en nosotros. En otras palabras, jamás se agotará el amor de Dios en nosotros, porque en la medida en que lo vamos entregando, hemos de venir a ser llenos para seguir en la misma senda y nunca jamás padecer de ese amor. No es como una llave que se puede cerrar. El día en que Dios coloca ese amor estará fluyendo ilimitadamente mientras nosotros decidamos llevarlo a la práctica. Que el Señor nos permitiera cada día mostrar más de ese amor. ¿Cómo? Sirviendo a otros, dando a otros. Por eso dice ahí, el trabajo de amor.
Fíjate bien, pero no es un trabajo que puedas decir, ay Señor, hice tanto por esto sí, y todavía no. ¿Hasta cuándo, Señor? Estos cabezones no puedo. No, es simplemente hacerlo delante del Señor, darlo en amor, y Dios tendrá el cuidado del resto. Pero viene otro aspecto. Mira, no podemos irnos tan rápido, pero dice aquí, y de su constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Esta trilogía que Pablo coloca, la esperanza. A veces nosotros solo relacionamos la esperanza con un evento futuro. Solo tenemos una perspectiva de que la esperanza es creer que algo va a suceder en el mañana. Pero lo que Pablo, es decir, el Espíritu Santo a través de Pablo, está colocando una realidad que es invariable, algo que es real y permanente. La esperanza es certeza, la esperanza es seguridad, la esperanza es confianza. Muchas personas confunden la esperanza que tú y yo tenemos con la esperanza de un supuesto que el día de mañana puede acontecer, o de que creen que algo va a suceder para ellos en su vida. La esperanza que el mundo puede tener es muy distinta a la esperanza del creyente. Porque nuestra esperanza no se sustenta en una opinión. No tenemos una esperanza de que nuestro gobierno va a cambiar las condiciones actuales del presente. Estamos viviendo tiempos muy difíciles socialmente hablando. Hoy tuve una reunión con unos pastores, amigos míos, y los temas que hoy tuvimos, la verdad, muy dolorosos, muy críticos de lo que estamos viviendo aquí en la ciudad, hablando de la iglesia. Y a veces decimos, es que tengo la esperanza de que esto va a cambiar. Pero eso es hablar de lo que pienso y de que lo que considero. Pero la esperanza que no se desvanece, la esperanza que nos brinda estabilidad cuando las cosas no están bien, es la esperanza en Jesucristo, como dice ahí el apóstol Pablo. Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y siempre. Él es la roca eterna. Él es incambiable, inalterable. Estar cimentados o arraigados en Él es tener la esperanza de que Él va a cumplir lo que ha prometido. Mantenernos adheridos a Él será la realidad de que esa esperanza se convertirá un buen día en que cara a cara veremos al Rey de Gloria. 3 recursos que tú y yo tenemos. Dice aquí la constancia. Qué tremenda palabra. La perseverancia. Estar ahí. A veces colocamos esta constancia como algo de soportar, como algo que vamos a poder ir sobrellevando paso a paso, pero lo que en realidad está diciendo es que necesitamos mantener esa esperanza igual hacia adelante, dando pasos, sabiendo que a quien creemos y pertenecemos, que es el Señor Jesucristo, Él lo hará. En otras palabras, 3 recursos que nos permitirán, si los llevamos a la práctica, ir avanzando, ganando terreno, permitiendo que Dios nos permita llegar a un crecimiento, a una estatura, a una madurez. Tenemos en nuestras manos la respuesta. Porque a veces somos tan egoístas que decimos, Señor, ¿por qué Él tiene más fe que yo? ¿O por qué tiene menos tiempo en el Evangelio y parece un gigante de fe? Parece alguien que conoce tanto. Y creemos que Dios tiene privilegiados. Pero la medida de nuestro crecimiento está en relación con nuestra hambre y sed de Dios. Eso es lo importante. Y si ponemos en práctica las verdades bíblicas que conocemos, si el amor lo llevamos a esa acción continua para bendecir, para dar, para invertir, entonces estamos dando pasos para que nuestra vida espiritual empiece a crecer, para dar fruto.
Qué tremendo que tú y yo tenemos grandes recursos para continuar la vida cristiana. Vamos a ponernos de pie, porque el tiempo nos va a ganar y no puedo entrar un poquito más adelante, pero el apóstol Pablo nos dice en el verso 2, haciendo memoria de ustedes en mis oraciones. A veces perdemos uno de los momentos más preciosos en la vida de oración por centrarnos en nosotros, cuando en realidad Dios nos ha entregado un enorme poder a favor de otros. Cuando oramos, lo hacemos por amor, para propiciar que el poder, la gloria, la bendición de Dios alcance de tal manera que podamos ver a nuestros hermanos alcanzar esa plenitud, crecer, deleitarse y llegar a desarrollar una obra y un servicio. El Señor nos ayude a ser ese tipo de creyentes. Cuando oremos, tomemos tiempo para interceder por otros. Mira, el Espíritu Santo nos va a mover a orar, pero es necesario que tengamos un poquito de silencio, porque queremos correr cuando oramos. Señor, en tu nombre Jesús, amén, gloria a Dios y buenas noches. Y se acabó, ¿no? Estoy tan cansado de ver la tele, Señor, de jugar ahí todos los juegos en el inbox, a 3 horas ya, Señor. Y se nos olvida. Pero cuando tomas un tiempo, Señor, gracias. Y no digo que no estemos cansados, el trabajo es cansado. Pero cuando llega, Señor, ayúdanos. Y déjame decirte para concluir lo que pasó el miércoles. Estábamos en la reunión y el Señor habló a mi corazón para orar por aquellos que estaban distantes o están distantes del Señor, que lo han conocido, pero una otra razón no están en los caminos de Dios. Y yo me guardé y más tarde Ramoncita pidió oración por eso. Y dije, Señor, gracias, esto es una confirmación. Y oramos. Y ayer por la mañana me encontré un muchacho que se llama Nahum. Tocaba el bajo en la iglesia, en otra iglesia. Y no asiste ninguna. Por diversidad de condiciones. Y le dije, ayer estuvimos orando por ti. ¿Cómo? Le digo, no sabía de tu situación. Pero ayer estuvimos orando que Dios preparara momentos así. Y mira, es probable que el domingo esté con nosotros. Pero eso es lo importante. Señor, hacer memoria de ellos en nuestras oraciones. Cuando Dios coloque un rostro, nombre o algo, no lo pases por alto. No es porque tú seas muy bueno o como yo sea muy bueno. No, esa es la voluntad de Dios. Oremos, porque sé que esto permitirá que el día de mañana Dios cumpla su propósito. Ora por Nahum. Él ha atravesado momentos muy difíciles porque ayer estuve con él. Pero el peso del pasado es crítico. Pero podemos orar, como hemos dicho, ¿cuántos pródigos hay fuera de la casa del Padre? Son tus hermanos, son mis hermanos. Quizás no los conocemos, pero son nuestra familia. Oremos también por ellos. Y qué grato sería que al Padre le complaciera enviarnos esos cientos de pródigos que llegaran con nosotros a la iglesia donde tú y yo les extendiéramos los brazos de amor y los atendiéramos. Qué grato sería. Vamos a orar. Padre, gracias porque nunca nos has dejado solos. Alguien hizo memoria en sus oraciones de mi vida, de nosotros, y tú has escuchado su clamor y nos has permitido estar hoy de pie, Señor. Oramos también por aquellos como Nahum, que él está pasando momentos críticos como cuantos otros que están fuera de tu casa, Señor. Ayúdalos a volver a ti. No permitas que por ser defraudados, por heridas, por diversidad de circunstancias, Señor,
se alejaron, pero abre su entendimiento, Señor, para que regresen a la casa donde hay abundancia. Señor, y a nosotros ayúdanos. Estos recursos que están a nuestra disposición en ocasiones los hemos pasado por alto, perdónanos. Mas ayúdanos a desarrollar ese amor, a mantener esa paciente espera, a seguir creyendo en esa esperanza viva que tú nos has dado y también, Señor, a conocerte mejor, para que esas verdades eternas nos permitan construir ese estilo de vida que es característico de aquellos que tú amas y te aman, Señor. Padre, te necesitamos. Llénanos de ti. Que tu Santo Espíritu una vez más, Señor, sobre nosotros pueda realizar lo que iniciaste en Pentecostés, mi Dios, y continúe sobre nosotros día a día, llevándonos de revelación en revelación, de gloria en gloria, de victoria en victoria, Señor. Padre, te damos gracias por este privilegio que nos das, en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones.